Evangelio según Mateo, capítulo 2. Vamos a leer de los primeros 12 versículos del capítulo 2 de este Evangelio. Mateo, capítulo 2. Declara la palabra del Señor. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea. Y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén dijo: Id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo ido al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Oremos. Oh bendito Señor, hoy hemos venido a recordar y a proclamar las buenas nuevas del gran Rey. A recordar que nuestro Salvador no solo ha nacido, sino que vivió la vida que nosotros no podíamos vivir. Tomó una muerte sustitutoria en nuestro lugar y resucitó al tercer día de entre los muertos con poder. Pero también hoy recordamos que ascendió a los cielos y que está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros hasta poner a todos sus enemigos bajo estrado de sus pies. Oh bendito Cristo, que hoy te podamos contemplar y conocer, que te podamos adorar y admirar, y que muchos sean guiados por Dios hoy a un verdadero arrepentimiento y a una verdadera fe que es en Cristo Jesús. En tu nombre te lo pedimos. Amén. Una de las cosas que más se escucha en estos días es el tema de la Navidad, el arbolito, la comida, el pesebre y todo lo demás. Pero uno de los problemas comunes en nuestros días, o que recordamos cada año, es el hecho de que pocos conocen el verdadero significado de esta celebración. Nosotros sabemos por las Escrituras que Cristo no nació en diciembre y no hay ningún indicio para ello. Pero hay por tradición una celebración en esta fecha. Pero no me preocupa tanto la celebración por la fecha en sí, que es donde muchos se enfocan. No me preocupa el árbol en sí, cómo lo adornan o cuántos tienen en casa. Me preocupa la ignorancia con respecto al significado de este nacimiento. Y es de eso que quiero que veamos en esta mañana. ¿Qué significa realmente el nacimiento de Jesús? ¿Qué implicaciones tiene el nacimiento de Jesús? ¿Y a qué debe impulsarnos el estudiar sobre el nacimiento de Jesús? Y lo vamos a hacer estudiando esta narrativa que se encuentra en Mateo capítulo 2, donde vamos a analizar las circunstancias de este pasaje, veremos a sus personajes, pero también llegaremos al énfasis de este texto. Y quiera Dios usar este capítulo para ministrar tu vida, para que adores a Jesús, porque como veremos, Él y solo Él es digno de nuestra adoración. Y que si no lo estás haciendo, hoy puedas ser movido por Dios, porque esto es algo que solo puede hacer Dios, que puedas ser movido por Dios a adorar y admirar a Cristo por los siglos de los siglos. Amén. Mateo capítulo 2, versículo 1.
Dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Y estos magos vinieron diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. En esta narrativa tenemos a dos reyes que salen a la luz inevitablemente. En primer lugar tenemos a quien los magos declaran como el rey de los judíos, quien es Jesucristo. Pero en segundo lugar tenemos al rey Herodes. Así que en la historia tenemos un desarrollo de dos reyes. El primero es Jesús, el segundo es Herodes. Y el nacimiento de uno genera conflicto en el otro. Pero hay algo que me llama mucho la atención cuando comenzamos a considerar este texto, y es por qué los magos vienen a adorar a este rey. Porque para eso ellos vienen, ¿cierto? Dice, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Ellos no están preguntando si nació, ellos quieren saber dónde nació para ir a donde está este rey y adorarle. Muchos reyes han nacido a lo largo de la historia, como lo tenemos en nuestro caso con respecto a Herodes. Pero la pregunta clave en nuestro texto es, ¿por qué este rey, por qué este niño que ha nacido es digno de adoración? ¿Qué es lo que lo hace digno de adoración? ¿Qué es lo que mueve a los magos a trasladarse por más de 1,600 kilómetros en camellos, que es lo que se estima, para adorar a este niño? ¿Qué tiene este niño de peculiar y de único que no tienen los demás? ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Pero hay algo más interesante que se conecta con esto. Dice que estos magos no eran judíos, venían del oriente, por lo tanto eran gentiles. ¿Niños saben qué es un gentil? Si yo les preguntara qué es un gentil, ¿qué dirían? A veces pensamos que un gentil, nosotros lo entendemos como alguien bien chévere, servidor, ayudador, colaborador, que se despega de ciertas cosas para servir a otros. Oh, qué gentil es esa persona. Pero en la Biblia, niños, gentil tiene otra connotación. En la Biblia muchas veces se usa la palabra gentil para describir a aquellos que no son judíos, que no pertenecen a la nación judía, a la raza judía. ¿Hay aquí algún judío? Por lo visto no. ¿Qué quiere decir eso? Que a la luz de los ojos de la Escritura, todos los que estamos aquí somos gentiles. Y estos magos lo eran. Y la pregunta es, ¿por qué estos magos vienen a adorar a quien ellos llaman el rey de los judíos? Es como si ellos estuvieran reconociendo aquí que el reinado de Jesús es un reinado universal y no únicamente para los judíos. Y eso lo vamos a ver en nuestro texto. Pero hay detalles más que responden a la pregunta, ¿qué hace lo que este rey sea digno de adoración? Y lo podemos ver en su misión y su identidad. Veamos Mateo capítulo 1, versículo 21. Mateo 1, 21 declara, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Aquí hay algo que hace la diferencia en este rey, y es su misión. Ningún rey que haya existido a lo largo de la historia de la raza humana tiene el poder para salvar a nadie de sus pecados. Todos los reyes que han existido y que existirán en este mundo, ninguno de ellos, por más reverenciados o recursos materiales que tenga, tienen la capacidad de lidiar o solucionar el gran problema de toda la raza humana. Alguien decía que si el problema de la raza humana hubiese sido de dinero, Dios hubiese enviado un buen administrador o experto en finanzas.
Si el principal problema de la raza humana hubiese sido de salud, Dios hubiese enviado un experto en medicina. Pero como el principal problema de la raza humana es el pecado, es un problema moral, por esta razón Dios envía a un Salvador. Y este Salvador, dice el texto, que llevará por nombre Jesús, Jesucristo. Y es este Rey que es proclamado y anunciado en el capítulo 2. Así que lo que hace la diferencia de este Rey y lo que lo convierte en uno digno de adoración es su misión en primer lugar. Él puede lidiar con el problema de toda la raza humana. Él viene a salvar a su pueblo de sus pecados. Él viene a liberar. Él viene a redimir. Él viene a perdonar. Él viene a reconciliar. Él viene a traer paz. Él viene a traer vida. Eso es lo que hace diferencia a este Rey. Su misión. Él viene a salvar. Pero hay algo más acerca de este Rey, que lo podemos ver en el versículo 23 de Mateo 1, y es con respecto a su identidad. Y dice: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Este no es cualquiera. Dice que es Dios encarnado, habitando con nosotros los pecadores. Dios mismo. Por eso este título Emmanuel es único de Dios, porque solo existe un Dios y nadie se le iguala a Él. Es único de Él. Esto no se transfiere, esto no se copia, es único de Él. Servimos a un solo Dios. Y este Rey, este niño que ha nacido en el pesebre, es Dios encarnado, es Dios mismo hecho hombre, tomando forma de siervo, humillándose hasta lo sumo para llegar hasta la muerte y muerte de cruz por cada uno de nosotros. Dios es espíritu, declara la Escritura a través del Evangelio de Juan. Por lo tanto, Dios no puede morir, y para que Dios pudiera morir tenían que encarnarse, hacerse hombre como nosotros. Así que este niño es nada más y nada menos que Dios mismo viniendo en forma de hombre a salvar al mundo. Es eso lo que lo convierte en digno de adoración. Pero hay algo más que se dice con respecto a la identidad de este niño y se le llama Rey. ¿Dónde ha nacido el Rey de los judíos? Él es Rey. Mateo en el capítulo 1, cuando añade la genealogía de Jesús, algo que no está allí por casualidad y que pasamos por alto cuando leemos la Escritura, nos dice que este Salvador sería descendiente de David, del linaje de David. Vendría de un linaje real, porque Dios le había dicho a David que vendría uno que ocuparía su trono eternamente y que estaría por encima de todos los reyes de la tierra, el cual nunca moriría, gobernaría por Dios e instauraría el reino de Dios mismo. Él es del linaje de David, por eso Él es Rey, y aquel Rey que está por encima de todos los reyes. Pero su reinado no es solo para los judíos, sino que es universal. Porque también declara Mateo en el capítulo 1 en su genealogía, hablando de que Jesús sería también descendiente de Abraham, y Dios le prometió a Abraham que a través de su simiente serían benditas solo una nación, no, todas las naciones de la tierra. El reinado de Cristo es un reinado universal, tanto para judíos como para gentiles. Es para todos aquellos que se arrepientan y crean en Él. Pero también la cita de Miqueas en nuestro texto nos ayuda a entender quién es este Rey que merece ser digno de suprema alabanza, que nos explica por qué este Rey hace la diferencia. Miqueas capítulo 5 versículo 12 es citado más adelante por los escribas y fariseos, y yo quiero que vayamos allá para entender un poco más acerca de este Rey. Vayamos allí al Antiguo Testamento sin perder de vista Mateo
Y allí, finalizando el Antiguo Testamento, nos encontraremos con el libro del profeta Miqueas y vamos a ir específicamente al capítulo 5. Miqueas capítulo 5, versículo 2 en adelante. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de la tierra, familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Ven eso? ¿Cómo es eso? De ti me saldrá. Lo primero que esto indica es que vendrá con autoridad. Se le llama Señor. Y lo otro que viene a hacer es gobernar. Él viene a implantar el gobierno de Dios, ya que dice, viene de parte de mí. Dice, me saldrá el que será Señor, con S mayúscula, en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Esto es impactante porque esta palabra tiene que ver con su origen. Lo interesante de esto es que dice que habría de nacer, ¿cierto? Pero al mismo tiempo el texto dice que su origen es desde los días de la eternidad. O sea, el texto nos está diciendo en Miqueas que la existencia de este rey no comenzaría con su nacimiento en Belén. Ya que el texto dice, este que nacería es alguien que ha existido desde la eternidad. Es eterno. Y la pregunta es, ¿cómo puede alguien nacer si ha existido siempre? Ya que el nacimiento de todo ser humano marca el inicio de una nueva vida. En pocas palabras, Miqueas está diciendo, este Mesías no comenzará a existir en Belén porque este Mesías es el Dios todopoderoso, el Dios eterno, quien se hizo hombre. Por eso lo llama Dios con nosotros. Ese es este Mesías. Pero sigue diciendo más adelante Miqueas, en el versículo 4 de Miqueas 5, y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido. ¿Hasta dónde? Hasta los confines de la tierra. El reinado de nuestro Señor Jesucristo es un reinado universal. Él está por sobre todas las naciones. Él está por encima de todos los reyes. Es por eso que los magos, siendo gentiles, podían venir a adorarle. Esa era la diferencia que hacía este rey de todos los demás. Y esto era lo que lo hacía digno de ser adorado. Su misión y su identidad. Él es Dios mismo, el Dios eterno, tomando forma de hombre para salvar a los pecadores. Esa es la verdad más profunda y más sublime que un pecador puede escuchar y que se puede proclamar en esta fecha y el resto del año. Ninguna religión proclama algo así. Pero no solamente Mateo quiere recordarnos el reinado universal y poderoso de Jesús, sino quiere mostrarnos algunas reacciones que tendrán los hombres al conocer y al escuchar de este Jesús. Versículo 3 de Mateo capítulo 2. Oyendo esto, el rey Herodes, aquí tenemos al otro rey, se turbó y toda Jerusalén con él. ¿Tenía razones para inquietarse? Yo no voy a hablar de la manera en cómo Herodes llegó al poder en este momento. Pero piensa, hasta este momento Herodes era conocido como el rey de los judíos. Y él escucha la pregunta, ¿dónde ha nacido el rey de los judíos? Y él dirá, ya va, yo soy el rey de los judíos y nací hace años. Así que no están preguntando por mí.
hay otro rey que se está mencionando por encima de mí. Y me acaban de decir que acaba de nacer. Se turbó él y toda Jerusalén. Cuando los poderosos ven que su poder, valga la redundancia, se pone en jaque, van a hacer todo lo que sea necesario para hacer a un lado a su contrincante. Él sabía que si hay otro rey, este vendría con un poder, este vendría con nuevas leyes y se tendrían que someter a él. Y esto puso en jaque a Herodes y a toda Jerusalén, de tal manera que se inquietó, se turbó, se preocupó, se inquietó. ¿Y qué hace Herodes? Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas, a los teólogos de la época, a los religiosos de la época del pueblo, le dice, y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Hay algo claro aquí. Herodes sabía que él se había proclamado rey, pero Herodes nunca se proclamó Mesías. Hay algo diferente en este que viene. Por ello pregunta hacia él, ¿dónde había de nacer el Cristo? La palabra que también es traducida como el Mesías. Aquel que había sido anunciado desde tiempo pasado, aquel que vendría a instaurar el reino de Dios, aquel que nunca moriría, aquel que estaría por encima de todos los reinos, el Cristo. Y ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Ellos escuchan de que supuestamente nació el Mesías y ellos teológicamente entendían dónde nacería el Mesías, el tiempo y todas las profecías, pero a pesar de eso actúan ¿cómo? Con indiferencia. Ok, ¿dónde nacería el Mesías? En Belén de Judea, así como lo declara el profeta, capítulo 5, versículo 2, listo, ya se acabó. No hacen más nada. Y de esto hablaremos más adelante. Ellos responden con indiferencia de una manera extremadamente pasiva. Hermanos, yo quiero decirles que el odio se puede manifestar de manera activa, como lo veremos en Herodes, pero también de manera pasiva a través de la indiferencia, como lo vemos en los líderes religiosos. Ellos cuando escuchan de Jesús reaccionan con indiferencia. Aquellos que deberían más bien haberse emocionado, haberse regocijado por haber escuchado que el Mesías nació, el Mesías tan esperado, que ellos habían estudiado en las Escrituras, que ellos teológicamente conocían, pero ellos escuchan que ahora ha nacido y actúan con indiferencia. Se puede ser sanos teológicamente y haber hecho a Jesús a un lado de nuestras vidas. Sana doctrina no es sinónimo a vida espiritual. Y esto es muy importante que lo entendamos, porque tendemos a medir la vida espiritual de las personas por el grado de conocimiento teológico que éstas tengan. Y por esto es que nos hemos llevado tantos dolores y tantos engaños. Y la pregunta es, ¿dónde dice la Biblia eso? Obviamente la verdad es necesaria para arrepentirnos, la verdad es necesaria para creer, la verdad es necesaria para adorar a Dios, la verdad es necesaria para seguir y obedecer a Cristo, pero la sana doctrina por sí sola no es sinónimo de vida espiritual. Se puede estar teológicamente correcto y al mismo tiempo muerto espiritualmente. ¿Entendieron eso? Si no, miremos nuestro texto. Apasionados con la teología, pero poco interesados por adorar a Cristo. Sanos en teología, pero muy poco interesados por adorar verdaderamente a Dios. Y luego de la cita, el verso 7 declara lo siguiente: entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Es muy importante aquí, especialmente para los niños, cuando se menciona la palabra magos, inmediatamente ellos pensarán con un hombre con un sombrero y sacando un conejo de allí.
o haciendo juegos con unas cartas, extrayendo algunas detrás de la oreja. Pero en la escritura la palabra magos no siempre tuvo la connotación que muchos le dan hoy. Más bien los magos eran conocidos por tener una gran habilidad del estudio de la ciencia. Eran hombres dedicados al estudio de la religión y de la astronomía. Creían en un solo Dios la mayoría de ellos y llegaron a ser tan influyentes. Eran como los influencers de aquella época. Y eran tan influyentes que llegó un momento en que nadie podía ser rey si no había sido entrenado y coronado por los magos, debido a la profunda sabiduría que había en ellos. Lamentablemente, más adelante muchos de ellos se envolvieron en las ciencias ocultas y la adivinación, y la palabra mago llegó a tener la connotación que muchos le dan hasta ahora, relacionados con la adivinación y la magia. Y Herodes los convoca por eso, porque en aquel momento se entendían como hombres llenos de sabiduría, de mucho conocimiento. Y luego que Herodes les indaga sobre el tiempo de la aparición de la estrella, dice el verso 8, y enviándolos a Belén dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando la halléis, hacédmelo saber para que yo también vaya y le adore. ¿Es eso verdad? Según los versículos más adelante, tenemos más bien a Herodes respondiendo con hostilidad al nacimiento de Jesús. Dice el versículo 16 de Mateo 2: Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Asesínenlos. ¿Ven las dos maneras como las personas responden ante este rey? Hay 3 realmente. ¿Cómo responden los líderes religiosos, los teólogos de la época? Con indiferencia. ¿Cómo responde el rey de Herodes contra Jesús? Con hostilidad. Decidiendo perseguirlo y matarlo. Desde el mismo momento que Cristo nace, comienza el conflicto, o aún más. Desde la entrada del pecado en Génesis 3, comienza la lucha entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Pero aquí la vemos más específico. Tenemos a Herodes tratando de desaparecer al Salvador. Y dice: una de mis estrategias es, voy a enviar a los magos. Ellos me van a decir dónde está Jesús. Lo encuentro y lo mato. Pero ¿se acuerdan que hace 2 domingos nuestro hermano Nicolás nos decía que Dios usa los obstáculos para su gloria y para nuestro bien? ¿Se acuerdan? Y a veces los obstáculos vienen en forma de circunstancias o personas, y Dios los usa para su gloria y para nuestro bien. A Herodes aquí también, ¿saben qué le pasó? Lo mismo que al de Faraón, al rey, le salió el tiro por la culata. Él quiso enviar para acabar con la vida de Jesús, y más bien estos son instrumentos de Dios para adorar al Salvador. Para que yo también vaya y le adore. ¡Cuánta hipocresía! ¿Qué problema tan serio cuando la adoración o la supuesta obediencia a Dios solo es de labios, pero de corazón no? Y dice el 9: ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Qué impresionante es esto. ¿Quién está guiando a estos hombres? La palabra aquí que se usa para estrella describe cualquier objeto con gran brillantez. Y algunos buenos hombres de Dios piensan que esta estrella o este gran objeto de gran brillantez
Algunos creen que era una manifestación visible de la gloria de Dios, la misma gloria que guió a Israel en el desierto. Así que ¿a quién tenemos guiando a los magos? A Dios mismo, a través de esta grande brillantez que ellos identifican como una estrella. ¿Y los guía para qué? ¿Para que sencillamente les lleve regalos? No, para que le adoren. Dios guiando a los hombres para que adoren a su Hijo. La mano de Dios aquí. La mano soberana y poderosa de Dios obrando aquí, guiando a los hombres, guiando a estos no judíos a adorar al gran rey. Mi amado hermano que estás aquí, el día que tú te arrepentiste verdaderamente de tus pecados y confiaste en Jesucristo como tu único Salvador, fue porque Dios tomó la iniciativa y te guió para que fueras y lo adoraras. Esto no fue por voluntad propia. La Escritura dice que luego de la caída nadie busca a Dios. Y la idea no es que nadie tenga una idea de Dios o que mencionen a Dios, sino que luego de la caída ya no buscan a Dios como éste debe ser buscado. Ya no lo hacen apropiadamente, de la manera correcta, con la intención correcta, con el entendimiento correcto. ¿Por qué? Porque el pecado afectó su intelecto, su mente, sus emociones. Por esta razón Dios toma la iniciativa y nos guía usando diversos instrumentos con un propósito, para que vayamos y adoremos a su Hijo. Él es el centro, hermanos. Por eso les decíamos el domingo pasado a quienes estaban ingresando a la membresía, aquí no nos paramos a hablar de nosotros. Aquí nos paramos a hablar de Jesús. Él es el centro, Él es el antes y después en nuestra vida. Cristo cambió nuestra historia. Él es el personaje principal. Por eso nos paramos aquí con reverencia, porque estamos hablando del gran rey. Esto no es comedia, nos paramos a hablar aquí del Rey de Reyes y de Señor de Señores, y lo hacemos con reverencia. Porque Él nos guió un día, Él te guió a ti, Él me guió a mí a que viniera y le adorara. En el año 2008, Dios quebró mi corazón, quebró mi orgullo, quebró mis ídolos, transformando mi voluntad y mis deseos para que viniera voluntariamente a adorarle, concediéndome el don del arrepentimiento y de la fe. Por eso en la salvación yo solo puedo decir soli Deo gloria, solo Dios recibe la gloria, porque Él fue el que me guió, Él fue el que me salvó, Él fue el que me perdonó, Él fue el que murió en la cruz, Él fue el que me dio vida, Él fue el que me dio su espíritu. Él y solo Él. Nadie más debe recibir gloria. Nadie más. Él es el gran rey. Él nos guió. Por eso, mi amada hermana, mi amado hermano, debemos orar por aquellos que amamos y decirle: Señor, guíalos, impúlsalos para que te adoren, para que adoren a tu Hijo. Deberías orar incluso con lágrimas por tu cónyuge no creyente, tus hijos, tus sobrinos, tu vecino, tus amigos. Señor, guíalo. Guíalo, Señor, como guiaste a estos magos para que vayan a Jesús y le adoren. Guíalos, Señor. Guíalos. Miren, no hay nadie que pueda convencer a un pecador de que es pecador y que necesita un Salvador sino Dios. Y eso lo vemos en nuestro texto. Porque si ahí había algunos en nuestro texto que tenían evidencias suficientes de que Jesús era Dios y que en Él se cumplían todas las profecías, eran los líderes religiosos. Y respondieron con indiferencia. Ellos vieron los milagros de Jesús cara a cara, cara a cara. No se los contaron, los vieron cara a cara y mataron al Salvador. Así que la razón por la que tú no has creído, la razón por la que tú no te has convertido, la razón por la que tú no has venido a Cristo, no es porque falten evidencias ni argumentos, y menos a esta altura de la época.
Hay suficientes, demasiados argumentos. Gente que se dedica exclusivamente a esto para probar la existencia de Dios y de un Salvador. Así que a estas alturas no me digas que falta de argumento. Tu problema es moral. No quieres venir a Dios. Quieres seguir a sus espaldas y viviendo tu propio reino, sirviendo a tu propio yo. Por eso cuando te hablan de Jesús, de este rey que viene con poder, con sus reglas, este rey que nos invita a relacionarnos con él, este rey que nos invita a seguirlo a él, este rey que nos invita a someternos a él, decimos no, eso es pura religiosidad y fanatismo. Yo no creo que haya existido alguien que se llame Jesús. Y el argumento tonto es: yo nunca lo he visto. ¿Sabes cuál es el problema? Que venir a Jesús implica levantarte de tu trono y cederlo a Él. Implica dejar a un lado tus propias normas, porque tú te crees Dios, tan Dios te crees que te crees con el derecho de determinar qué es lo bueno y lo malo. Tú eres el rey. Por eso es que creo que se hizo tan popular aquella canción: con dinero o sin dinero hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina ni nadie que me convenga, porque sigo siendo el rey. ¿Saben por qué a muchos creo que nos encantaba esa canción? Porque declara lo que realmente yo soy y quiero ser. Sigo siendo el rey. Y quizás nos reímos, pero es la verdad más asquerosa y más horrenda que hemos podido creer, cantar y abrazar. Por esa razón nadie vendrá a Cristo hasta que su yo sea destronado. Ese es tu problema. Por eso cuando escuchas el nombre de Cristo te turbas como Herodes y toda Jerusalén. Porque implica abandonar tu reino, implica abandonar tu yo, implica ceder el trono, implica someterte a él, implica seguir tus leyes. Por eso te espantas o actúas con indiferencia como los líderes religiosos. Ustedes no han escuchado cuando uno le predica a alguien, dice: no, pero es que tengo que dejar aquello y tengo que dejar esto y tengo que dejar lo otro. No, yo ahorita no estoy preparado para eso. Sí, no estás preparado. Porque cuando Dios realmente te guía, te quiebra, tú estás dispuesto a abandonar todo para seguirle a Él. Hermanos, la razón por la que nosotros llegamos a Cristo es porque Él quebró nuestro ídolo. Nosotros somos demasiado orgullosos. No, que no me llamaron, no, que no me dieron la cita, no, mira que no me saludaron, no, que no me critiquen. Nosotros nos gusta la crítica siempre y cuando seamos nosotros quienes la hacemos. Eso sí. Me encanta la crítica, pastor. ¿En serio? Sí, siempre y cuando yo sea el que la haga. Nadie nos puede mover. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que se ve en jaque y amenazado? Nuestro propio reino. ¿De dónde vienen la mayoría de los conflictos familiares e interpersonales? La batalla de dos reinos. Un reino que no quiere ceder al otro. Me molesté porque el otro invadió mi reino, porque me quitó algo de mi reino, porque lo que él dijo o ella dijo parece que pone en jaque mi poder y autoridad aquí. Todo gira alrededor del orgullo, mis hermanos. Ese es el corazón de todos los males, o como dijo Jonathan Edwards, es como una cebolla, le quitas una capa y aparece otra. Es difícil desarraigarse completamente de él, y es eso lo que el evangelio hace. El orgullo es como una hierba mala, y el evangelio es como ese herbicida que empieza a matarlo, recordándote lo que eres y lo que realmente mereces. Nuestro orgullo. Ahorita cuando estén sirviendo las hallacas seguro va a salir: ¿y por qué a mí no me dieron primero? ¿Por qué me tocó a mí de pate pollo y a él sí de cochino? Y parecen las cosas más insignificantes, pero brota por todos lados. El orgullo siempre está asomando su cabeza, de una manera activa o pasiva, siempre. Esa es la razón por la que escuchar el nombre de este rey llamado Jesús y de sus normas nos parece tan chocante. Nos turbamos como Herodes o con indiferencia como los líderes religiosos.
¿Ven que el problema no es por falta de argumentos? Es un problema moral. No te quieres someter a Él, quieres seguir siendo tu propio rey. Ese es tu problema. Pero gloria a Dios, cuando Cristo viene, porque Él no viene, ¿será que puedo quebrar tu corazón? ¿Me das permiso? Porque así presentan a Jesús de una manera tan frágil en muchas iglesias. No, Él viene y tumba la puerta. Quiebra nuestro corazón, transforma nuestra voluntad, transforma nuestros deseos, porque nadie viene a Cristo coaccionado. No, Él transforma nuestra voluntad y nuestro deseo para que ahora procuremos el bien. Ese es nuestro Cristo. Y dice que los magos se detienen cuando ven la estrella. Y dice el 10, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Esto me encanta en ese texto. Hay muchos contrastes aquí. Hay contraste con respecto a los dos reyes, hay contraste con respecto a las reacciones. Unos con indiferencia, otros con hostilidad, pero estos con regocijo y con gran gozo. Ellos se alegran, hermanos, de que ha llegado el momento de adorar al gran rey, porque ese es el corazón de la adoración bíblica. Está impregnada por alegría y gozo. Por eso yo no entiendo a alguien que se para a adorar y solemne resuenen las voces de amor con gran regocijo, tribútenlo. O que sencillamente cierra la boca. No, es que yo soy así. Tu silencio en la adoración y tu frialdad, créeme que está diciendo algo muy grave que está pasando en tu corazón, muy grave. Y que lo ocultas con otra fachada, pero hay algo muy grave ahí que te hace llevar una vida de adoración tan fría, tan seca con Dios. Porque la adoración cristiana está impregnada de gozo y alegría. Cuando en la Escritura, y mi pastor lo citaba, cuando en la Escritura se habla de adorar a Dios junto a su pueblo, siempre hay alegría. Yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Hay alegría. Lo mismo ha de suceder en nuestra relación privada con nuestro Señor. Debe estar impregnada de alegría, de gran gozo. Lo único que mata el gozo en la vida de un cristiano es el pecado. Si no, pregúntaselo a David: devuélveme el gozo de mi salvación. No hay otra cosa. Tu frialdad va por allí. Y créeme, mi hermano, no tienes por qué echarte a morir. Aún el Evangelio ofrece perdón para eso. Aún para eso. Cristo murió aún por ti y por ese pecado también. Pero la verdadera adoración cristiana está impregnada de deleite, de gozo, de alegría. De alegría, hermanos. Cuando yo me acerco a la mañana y abro estas cartas de amor de mi Padre, debo estar lleno de alegría. Cuando yo logro cantar y regocijarme en Él, debo estar lleno de gran gozo y alegría. Cuando yo soy convocado a adorar junto a su pueblo, debo estar lleno de alegría. Si a ti no te emociona estar aquí, yo dudo que tú quieras estar con los santos y con Cristo en el cielo por la eternidad. Lo dudo. Alegría, alegría, hermanos. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Qué contraste, qué diferente a los líderes religiosos. ¿Quién pudiera tener más conocimiento teológico, los magos o los fariseos y los escribas? Pero en ellos indiferencia, frialdad. Pero en esto, que también habían conocido parte de la verdad, porque todo indica que Dios los guió hacia el rey de los judíos, y ellos sabían que su reinado era universal. A pesar de ello, estos se llenan de gran gozo y alegría. Hermano, ¿es Cristo tu alegría? Te estoy preguntando sinceramente, no tienes que responderme aquí, piensa. ¿O estás viendo el cristianismo con solamente un conjunto de reglas y normas? ¿Estás viendo el venir aquí como sencillamente ocupar un lugar y bueno, aprender algo? Hay que venir, hay que hacerlo. Cuando te acercas a la Escritura de la semana, ¿es con ese mismo espíritu? Cuando venimos aquí cada domingo a la iglesia, se los decía el domingo pasado, no venimos aquí a hacer negocios, ni a 2 cuadras de aquí. Hoy es el día del Señor, usted tuvo 6 días para eso. Por favor, no abusemos más de la cuenta.
venimos aquí a adorarle con alegría. Desde que comienza el día hasta que termina. Y cuando arranque el lunes sigo adorándole el privado, anhelando de nuevo que llegue el domingo. Y cada domingo anhelando que llegue el día en que nos reunimos por siempre y hagamos esto siempre. Con gozo y alegría. Dijo Cristo, yo he venido para que mi gozo esté en vosotros. Y la idea es, yo he venido para que ustedes sean tan felices como yo lo soy. Los cristianos deberían ser los más felices del mundo. ¿Por qué siempre la cara cuadrada y fría? ¿Por qué? Yo no estoy diciendo que andemos de carcajada en carcajada aquí, porque a veces el gozo va más allá que una sonrisa en la cara. Pero debería haber un cambio de adentro hacia afuera en aquellos que sirven y adoran a Jesús. Hay algo que estás haciendo mal, pero es inevitable que aquellos que estén adorando a Jesús verdaderamente no estén llenos de gozo y de alegría. Y sí, es una batalla, a veces hay desánimo, sí, a veces hay tristeza. No vengo aquí a hablarte como alguien que todo el tiempo está alegre, pero en esa batalla yo sé lo que busco. Es la batalla por el gozo. Yo lo busco, yo lo anhelo, yo lo pido, yo lo quiero. Y dice el verso 11: y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. ¿Ven eso? Y entrando en la casa. Yo no sé cuántos ya pusieron el arbolito y el pesebre, pero si usted en el pesebre puso a los pastores y a los magos juntos, usted cometió un error grande, porque el texto nunca muestra que los magos estaban en el pesebre. Fueron a la casa y se estima que ya Jesús tenía unos 2 años de haber nacido cuando llegaron allá. Así que se equivocó hoy a desarmar el pesebre. Algunos están haciendo. Y si compró 3 reyes, igual. El texto nunca dice que eran 3 reyes magos, ni que se llamaban Melchor, Baltasar, nada de eso. Muchos deducen eso por los 3 obsequios, pero el texto no dice eso. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose adoraron a María. ¿Dice eso el texto? ¿A quién adoraron? Al niño, no a María. Nunca vemos en la Biblia adoración a María, ni a María pidiendo que le adoren. Nunca. Eso es un invento de hombres. Y miren el orden que se coloca. Siempre el primero, el más central, el niño con su madre María. Más adelante, y salió el niño con su madre María. Él es el personaje central. Y nosotros debemos saberlo. Y saben que María lo sabía. María no se puso, a mí. Oh, bueno, no se preocupe los magos, dentro de unos años me toca a mí. No, porque ella sabía que el único que era digno de adoración era Cristo, era Jesús, porque solo Él es el gran Rey, Dios con nosotros, quien vino a salvar a su pueblo de sus pecados. ¿Lo ven? Y postrándose, lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Hay detalles que no nos ofrece nuestro texto, pero leyendo algunos comentaristas y algunos hombres de Dios, estos 3 elementos representaban algo para ellos. En primer lugar, el oro siempre tenía una connotación con respecto a la realeza. Y la Biblia comienza con la pregunta de dónde nació el rey. El incienso siempre era usado para la adoración a Dios. ¿Quién era este Manuel, que traducido es Dios con nosotros? Y la mirra era usada para servir a los hombres. ¿Quién era este? Dios hecho hombre. Era como si ellos estuviesen reconociendo que que estaba allí, ese bebé de 2 añitos, era nada más y nada menos. Qué profundo pensar en eso, que ese bebé, que esa criatura, el creador de todo lo que hay, como lo declara Juan 1:1, que el creador de todo lo que hay, quien sustenta la creación, estaba allí. Estaba allí. Pero al mismo tiempo, mis amados hermanos, el traer
estos obsequios acá, desprenderse de ellos y darlos como un acto de adoración a Jesús, es como si ellos estuvieran diciendo: ¿sabes qué, Jesús? ¿Sabes qué, Rey? Tú eres mi tesoro, no estas cosas. Tú eres lo que yo más amo, no estas cosas. Más de 1,600 kilómetros a camello. ¿Creen que el viaje valió la pena? Valió la pena. Herodes y Jerusalén, cuando escucharon de Jesús, pensaron fue en pérdidas. Pérdidas de poder, los líderes religiosos, pérdidas de influencia, pérdida de millón, pérdida. Pero los magos, cuando pensaron en Jesús, pensaron en términos de ganancia. Ellos dijeron: hemos hallado un verdadero tesoro. Hemos hallado algo de gran valor. Hemos hallado algo verdaderamente precioso y hermoso. Hermanos míos, vale la pena venir a Jesús y adorarle. Nunca veas que el adorar a Jesús, que el servir a Jesús, que el seguir a Jesús, que el someterte a Jesús como una pérdida, sino como una gran ganancia. Has hallado un gran tesoro, uno de gran e inmenso y eterno valor, uno precioso e único e incomparable, que no lo daña ni lo deteriora, ni la polilla ni el orín que corrompen, ni ladrones que minan y hurtan, sino que es eterno y de gran valor. Todo lo que tenemos en este mundo, amigos, familiares, dinero, buena salud, todo se va deteriorando. Aún el poder que Herodes iba a tener, o que él tanto abrazaba y no quería soltar. Pero lo que ganamos en Cristo es de gran valor, de gran valor. Y para aquellos que están aquí y están escuchando quizás este mensaje, ¿cómo reaccionarás? ¿Con indiferencia, como los líderes religiosos? Bueno, este es un mensaje más de estos pastores de esta iglesia, otra vez, que me arrepienta de mis pecados, que cree en este Cristo, que Él es el único Salvador, que sin Él no hay esperanza, que solo Él puede reconciliarme con Dios, que solo Él me puede dar vida eterna, que solo Él puede otorgarme su justicia, que solo Él cumplió donde yo he fallado. Ya he escuchado todo eso, me voy de nuevo a mis actividades. O si eres el esposo de una mujer cristiana y te invita a la iglesia y dirás: bueno, además es solo una hora el domingo. O si eres hijo: bueno, eso es un ratico, voy a pasar más tiempo jugando con mis amigos, vamos allí. Indiferencia. Hermanos, si tenemos que estar preparados, que muchos van a responder con indiferencia cuando proclamemos a este rey. ¿O cómo reaccionarás? ¿Con hostilidad como Herodes, que persiguió buscando matar a Jesús? Porque hoy siguen habiendo estos Herodes, quienes continúan persiguiendo y matando a los cristianos, porque les choca este mensaje, lo aborrecen, y las razones ya se las mencioné. ¿Qué harás? ¿Saldrás hoy de aquí con indiferencia o hostilidad? ¿O como estos magos, con alegría y gozo, adorando al gran rey? Hermanos, nosotros no celebramos en esta fecha el arbolito o el pesebre frente a nosotros, las luces y la corona de Navidad, las guirnaldas en la puerta de la casa. No. ¿Saben qué celebramos nosotros los cristianos? No solo hoy, sino todo el año. Celebramos que Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros, viviendo una vida perfecta que nosotros no podíamos vivir,
para que ahora por medio de su justicia tú y yo pudiéramos ser declarados justos delante de Dios el Padre, el juez del universo. Para que por medio de su muerte y su resurrección pudiéramos ser salvados de la ira de Dios, o aún más de Dios mismo, porque Él era el que iba a ejecutar su ira sobre nosotros. El propósito de su nacimiento se consume en su muerte y resurrección, para que tú y yo pudiéramos ser perdonados. Recuerda, Él vino para salvar a su pueblo de sus pecados. En Cristo puedes hallar perdón. Perdón. Ese perdón que tanto necesitas. Eso es lo que celebramos nosotros. Que el gran Rey se hizo hombre, dio su vida hasta la muerte de cruz y se levantó con poder y está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros hoy mismo. Oremos para que Dios guíe a hombres y mujeres pecadores para que se arrepientan y crean, y que nos conceda esa alegría abundante con la que necesitamos adorarle. Y hermanos míos, ya no hay condenación para ninguno de nosotros. Que Dios nos guarde de vivir como los fariseos, con una gran teología pero indiferentes a Jesús. O que salve a aquellos que viven con hostilidad contra Jesús. Y que podamos adorar con alegría y gozo a Jesús. Porque Él y solo Él es digno de esa adoración. Todo lo que somos y todo lo que tenemos debe ser traído delante de Él. Todo. Oremos.